Ahora bien, corresponde distinguir también el contrato de trabajo de unas figuras afines. Por ejemplo, el contrato de trabajo, como ya lo vimos hace un momento, implica la ejecución de servicios de forma subordinada, mientras que el contrato de locación de servicios implica la ejecución de servicios pero de forma autónoma. Esta diferencia, que aparentemente es sutil, en verdad es la que determina la diferencia entre este tipo de contrataciones y este tipo de legislación, la legislación civil y la legislación laboral. Entonces, nunca hay que olvidar que la subordinación es el elemento principal y que nos va a permitir, a través de un estudio de los indicios de laboralidad, cuando estamos frente a un contrato de trabajo y cuando no nos encontramos frente a uno, sino a un contrato de locación de servicios, un contrato de locación de obra. A diferencia de contrato de locación de servicios, la modalidad formativa laboral, que es lo que viene a ser el aprendizaje, es una actividad formativa pero subordinada. Es decir, en ese aspecto, tanto el contrato de trabajo como la modalidad formativa laboral se parecen, debido a que sí existe una subordinación de por medio. No obstante, la diferencia en estos casos, en el caso del contrato de trabajo, en el caso de las modalidades formativas, es que el contrato de trabajo sí tiene una finalidad principalmente económica, mientras que la modalidad formativa laboral tiene un fin de carácter netamente formativo. Los fines no son iguales. En ese aspecto, el contrato de trabajo sí tiene mayor semejanza al contrato de locación de servicios, porque el contrato de locación de servicios sí tiene una finalidad principalmente económica. Luego recuerden que en el caso del contrato de trabajo, la prestación de servicio es personalísima, mientras que en el caso del contrato de locación de servicios, la prestación de servicio puede incluir colaboradores. Esto es una figura muy particular. No es que sea obligatorio que el locador de servicio requiera contar con colaboradores, pero es algo que la ley lo permite. Y en el caso de las modalidades formativas se parece bastante al contrato de trabajo, porque también la prestación del practicante es personalísima y no puede ser reemplazado por otra persona. Bueno, además de eso, las legislaciones que regulan cada una de estas figuras es diferente. Por ejemplo, en el caso del contrato de trabajo, estamos hablando del Decreto Supremo número 003-97-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En el caso del contrato de locación de servicios, es un contrato que es regulado netamente por el Código Civil. En el caso de las modalidades formativas laborales, está siendo regulado en el campo del sector privado por la ley número 28518. Ahora vamos a abordar el tema 2, que tiene que ver ya con la estructura del contrato de trabajo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando estamos hablando de la estructura del contrato de trabajo, hay que examinar 6 puntos que resultan muy importantes. El primero, que tiene que ver con los datos de los sujetos intervinientes, es decir, las partes. El segundo, que tiene que ver con la causa objetiva. Esto, por si acaso, para que se entienda mejor, vamos a tomar como modelo un contrato de trabajo a plazo fijo. Porque en los contratos de trabajo que son a plazo indeterminado, no se exige que se contemple una causa objetiva. Así que no hay que entender que esta estructura se va a aplicar para todo tipo de contrato. Como los contratos a plazo fijo son aquellos que se exigen el respeto de una formalidad, he decidido tomar como ejemplo este tipo de contrataciones a fin de que podamos entender mejor cómo se aplican a diferentes figuras del contrato de trabajo para poder desarrollar un contrato correctamente. Luego de la causa objetiva, que eso ya lo vamos a ver en el segundo módulo, hay que examinar cuáles son los servicios contratados. Luego, lo que viene a ser la jornada y horario de trabajo.
la forma y monto de la remuneración y cuáles son los derechos y obligaciones de las partes. Comencemos. En el caso de los sujetos del contrato, queda claro que la información que vamos a colocar es la del empleador y la del trabajador. Y aquí sí hay que establecer un pequeño detalle. Este es, como ya mencioné, un modelo típico de un contrato sujeto a modalidad. Si pueden revisar este modelo, al inicio se señala lo siguiente: conste por el presente documento que suscribe por triplicado. Esta mención de triplicado se origina de la ley que regula los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Lo que pasa es que la ley originalmente regulaba la obligación de que el contrato de trabajo sujeto a modalidad deba ser presentado ante el Ministerio de Trabajo. Y se regulaba que la presentación sea física. Entonces, al momento de que la empresa presentaba el contrato ante el Ministerio de Trabajo, tenía que presentar 3 juegos. Uno que era para la empresa, otro que era para el trabajador y otro que era para el Ministerio de Trabajo para que lo tengan en sus archivos. No obstante, esto fue modificado porque luego ya se dejó de lado la presentación de los contratos de trabajo, así que ya no se requiere presentar por triplicado, basta que el contrato de trabajo sea por duplicado. Nada más lo menciono porque la ley todavía sigue regulando el término triplicado, pero en verdad es una norma que está en desuso porque ya no resulta aplicable para el caso de los contratos sujetos a modalidad. Luego, cuando estamos hablando de los contratos, aquí se establece que, y para esto sí, hay que tener mucho cuidado para señalar cuál es el título del contrato. Por ejemplo, si es un contrato a plazo indeterminado, decir tal cual: contrato de trabajo a plazo indeterminado. Si es un contrato de trabajo sujeto a modalidad, hay que señalar cuál es la modalidad a la cual se está acogiendo tanto el trabajador como el empleador para poder garantizar el desarrollo de la actividad. De acuerdo con este modelo, observamos pues algunos puntos que son las partes donde se debe completar la información relacionada con el contrato. Y aquí observamos, por ejemplo, también que se cita la base legal, que es el texto único ordenado del decreto legislativo número 728, que es el texto único ordenado, el texto único ordenado que es regulado por el decreto supremo número 003-97-TR. Ahora bien, al momento de que se tiene la información de las partes, recuerden que siempre hay que indicar, en el caso del empleador, el nombre si es persona natural o la razón social si es una persona jurídica, indicar también el RUC y también indicar su domicilio. En este caso, el domicilio no necesariamente, algunos dicen que es el domicilio fiscal. La legislación laboral no establece qué domicilio debe ser, pero se entendería que debería existir una vinculación entre domicilio real y domicilio fiscal, porque recuerden que este domicilio es para efectos de determinar dónde el trabajador va a desarrollar su actividad. En el caso de las personas jurídicas, tiene que detallarse quién es el representante legal, indicando también cuál es su documento de identidad. Y por otro lado, ya se coloca la información del trabajador. Aquí sí no hay mucha dificultad, simplemente se coloca el nombre completo, es decir, los prenombres y los apellidos, el documento nacional de identidad, o si es un trabajador extranjero, ahí se coloca el PTP, el pasaporte o el carnet de extranjería en el caso de que lo tenga. También se coloca el domicilio y con eso ya se tiene la información de la primera parte.